La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención. Son las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Otras redes de radios amigas se unen a esta transmisión en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Pública, Radio Moro, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Salipo, Radio Milenio, en Abancaya, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, Nativa TV, nos ponen en sus pantallas, a Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y nuestras transmisiones en vivo, la plataforma móvil de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como la página web, donde usted tiene audio en vivo y tiene la imagen también, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 11 de noviembre y es viernes y saludamos a Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú. Tengo un problema con mi cámara. Si me dan un segundo, por favor, que tengo que cambiar una cuestión que me estaba preocupando. Por favor, ¿me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar, pero no me pueden ver? Muy bien, Rosa María, arregla tu cámara, no hay ningún problema para poder seguir toda la emisión correctamente. Hay mucha información hoy día, así es que vamos a escuchar el análisis que nos hace Rosa María de los diversos temas, empezando por la marcha, la toma de Lima y la aparición del señor Vladimir Cerrón después de mucho tiempo en medios de comunicación. Y ha dicho que se siente un poco decepcionado del presidente Castillo. Muy bien, Rosa María, ya está lista tu cámara, ahora sí podemos estar contigo y seguir la emisión correctamente. Ahora un segundo. Ahora sí estoy. Muy bien, adelante, Rosa María. A punto de quedarme sin batería, pero ya estoy. Muy bien. Perfecto. Cosas de la virtualidad. Vamos a empezar con todos los temas que Abel, por supuesto, ha mencionado. Tenemos muchas noticias de la iglesia hoy día, pero vamos a empezar, como siempre, con nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad y de salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación a las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica del diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos
Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años, formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica, con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Y finalmente también tenemos a Urbánica, que se ha unido a nuestros auspiciadores. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp más 51 948 242 747 y más 51 998 999 201. Y por supuesto, ustedes siempre nos pueden ayudar a través de las billeteras electrónicas que hay en el Perú. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que está en pantalla, facilísimo, ¡tac! Ya está. Y inmediatamente nos pueden hacer una donación desde un sol, 50 centavos, lo que ustedes quieran, pero nos ayudan bastante si muchos lo hacen. Por supuesto, a través del PayPal para los peruanos en el exterior, es una manera muy fácil y segura de enviar una donación a través de la tarjeta de crédito. Así que muchas gracias a todos. Como saben, esta es una radio pastoral que vive básicamente de la divina providencia. Y ahora, a ver, vamos a empezar con las noticias que tienen que ver con la iglesia, porque esta es una radio pastoral y somos los primeros en informar las cuestiones que atañen a la Iglesia Católica del Perú y a la Iglesia Universal. Por supuesto, ayer el presidente de la República finalmente logró, creo que, una cita que estaba buscando ya hace algún tiempo. El ministro del Interior, Willy Huerta, ha trabajado en la conferencia episcopal y por lo tanto tiene los contactos necesarios para insistir en una reunión que beneficia sobre todo al presidente de la República. ¿Y por qué lo decimos? Porque en un reciente comunicado de la conferencia episcopal, en la última reunión de todos los obispos del Perú, el comunicado señaló un párrafo bien claro en el cual pedía al presidente y a las autoridades políticas del Perú trabajar en una transición para salir de la crisis política que agobia a la gente. La iglesia no solo está en cuestiones espirituales, también está en cuestiones materiales. Le preocupa la pobreza, le preocupa la corrupción, le preocupa todos los males humanos que vienen de un mal gobierno. Y el comunicado fue bastante claro y creo que bastante duro. Como todos saben, la misión de la OEA llega el 20. Y presumo que los políticos que ahora asesoran al señor presidente de la República, el famoso buró político, o como quieran llamarlo, gabinete en la sombra, asesores, etcétera, tienen que haber tomado nota, ¿no es cierto?, de que la Iglesia Católica sigue siendo, en lo espiritual, la entidad más convocante que tiene el Perú. Que guste o no les guste. Y que llamar miserable a Monseñor Barreto es algo que no puede ser pasado por alto. Aníbal Torres, hace unos meses, le dijo miserable y luego fue tan miserable que dijo que no le había dicho miserable, sino que en su tierra, en Cajamarca, cuando no te acuerdas del nombre de alguien, dices, ¿qué tan miserable será que no me acuerdo de su nombre? Y él quiso decir eso. Muy bien. El asunto es que ayer hubo una reunión donde estuvo también presente Willy Huerta, el presidente de la República, una hora de conversación, donde estoy segura la Iglesia le ha dicho al presidente de la República exactamente lo mismo que dice su comunicado.
que hay una crisis política derivada de serias acusaciones de corrupción contra su gobierno. Tomarte una foto con Monseñor Cabrejos no significa que Monseñor Cabrejos te ha dado la absolución, ni la sacramental ni la política. Es decir, si fueron a buscar la foto para la OEA, creo que han cometido un error. Si fueron realmente a escuchar la voz de la Iglesia Católica, en buena hora, ojalá sirviera de algo. Ojalá iluminara en algo al presidente de la República y se diera cuenta de que se le está pidiendo que se vaya, él y el Congreso, y empecemos de nuevo. Así que vamos a ver cómo nos va con esta intervención divina que ha sido reportada. Estoy mirando acá en varios diarios locales y esperemos que esa intervención, me parece que la República tiene una mejor cobertura del tema, esa mejor intervención tenga frutos, ¿no? Que es lo que todos esperamos. Porque ¿para qué va a dialogar sobre política con los obispos? No es la especialidad de los obispos, ¿no? Si quiere dialogar sobre política, puede hablar con analistas políticos, politólogos, ¿no? Va porque necesita el aval de una institución que es querida, que es apreciada, que es seguida, que es convocante, que acoge. Encuentro se da en medio, dice la República, me ha gustado la bajada, de un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso antes de la visita de la OEA. Por supuesto, fue todo muy protocolar. Asistió el ministro de Trabajo, Félix Chero, el ministro de Justicia, que es al que le corresponde la relación con las iglesias, Roberto Sánchez, de Comercio Exterior, y obviamente Willy Huerta, que es el que, habiendo trabajado en la conferencia episcopal, tenía el contacto, ¿no es cierto? Pero todas las noticias que he leído esta mañana no dejan de recordar que el actual presidente del Consejo de Ministros le dijo miserable al cardenal del Perú y obispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto, que obviamente no estuvo presente en la reunión, porque digamos que 2 veces no lo capan al gato, ¿no? Lo hicieron ir en abril pasado, en el contexto de Semana Santa, a una reunión en Palacio de Gobierno. Él salió muy contento porque el presidente le había asegurado que venían cambios radicales. Dijo, esta es la última oportunidad que tiene el presidente para hacer verdaderos cambios en su conducta, y luego salieron a decirle miserable. O sea, vamos, los ministros de la Iglesia no son políticos que se insultan un día y al día siguiente pactan. Así no funciona la Iglesia, y sería bueno que el señor Torres lo tenga más claro, porque parece que no lo tiene. Y lo que ha hecho el presidente ayer es tratar de arreglar esta relación, pero todos lo vamos a recordar cuando venga la OEA también, ¿eh? El presidente actual del Consejo de Ministros, el hombre que admira a Hitler e insulta a mujeres de prensa, le dijo miserable al cardenal Pedro Barreto en abril pasado. No han pasado 100 años, ¿eh? Y no ha habido el más mínimo propósito de enmienda. Ayer no fue Torres a la reunión, como tampoco fue Barreto. Es decir, reitero, fueron César Landa, Alejandro Salas, Félix Chero, Roberto Sánchez y Willy Huerta. O sea, se llevó a 6 ministros, pero ninguno es un presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué? ¿No? Duró 1 hora y media, participaron. Perdóname, sí participó el cardenal Pedro Barreto. Acá la República me corrige con toda razón. Claro, pero no participó Torres, ¿no es cierto? Y también todos recuerdan el comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana, que fue bastante claro, ¿no es cierto? La tradición de diálogo institucional entre el Estado peruano y la Iglesia Católica siempre ha sido importante y resaltada. Y acá lo que señalaron en ese comunicado fue la necesidad de una transición, ¿no es cierto? Se utilizó esa palabra.
Ahora, Castillo inmediatamente usó sus redes sociales para resaltar el diálogo abierto con la Iglesia Católica, ¿no? Fueron a buscar la foto, señores. Muy bien. La que no fue a buscar la foto, y es la otra noticia importante para la Iglesia peruana hoy, fue la periodista Paola Ugaz, que como ustedes saben es una muy buena amiga mía, y yo no tenía la menor idea de que estaba en Roma y no tenía la menor idea de que la iba a recibir el Papa, y la verdad que él recibió la noticia con mucha alegría. Y creo que este Papa demuestra que es un buen pastor porque puede salir a buscar a la oveja perdida y dejar a las 99. Y espero que esta reunión sirva para visibilizar a las víctimas del sodalicio. Paola nunca estuvo en el sodalicio, no sufrió un abuso psicológico, físico o sexual dentro de la institución. Pero al coescribir mitad monjes, mitad soldados y luego dedicar muchos años de su vida a la investigación sobre los recursos económicos que maneja el sodalicio, beneficios tributarios, en una serie de negocios, haber cubierto en su investigación hechos que el sodalicio no quiere que se sepan, ha sido una víctima de la persecución judicial. La han rellenado de juicios. Desde Monseñor Euren en Piura, que retiró finalmente la demanda, pero que la hacía viajar a Piura todo el tiempo, ¿no es cierto? Que logró una condena contra Pedro Salinas, no nos hemos olvidado de eso. Hasta importantes miembros sodálites que la han acusado de las cosas más increíbles y asociados del sodalicio en este ecosistema de denuncias judiciales que ha complicado mucho la vida cotidiana, familiar, personal de Pablo Vaz. Le han inventado cosas que han involucrado hasta a José Domingo Pérez, ¿no? Que más o menos le inventaron que traficaba con plutonio, una cosa así. Le han inventado de todo. Es una reivindicación que la recibe el Papa ayer. Estuvo ahí, conversaron por una hora en la biblioteca privada. Paola ha señalado que el Papa está muy al tanto de lo que pasa en el Perú, muy al tanto, que tiene un extraordinario sentido del humor, que transmite acogida, bondad, y que la situación de cada iglesia en el mundo, o sea, de cada diócesis y de cada conferencia episcopal, tiene un tratamiento diferente, pero que vienen cambios, y cambios importantes, y esperamos que pronto eso se materialice. Pero el hecho de que la haya recibido siendo una víctima indirecta, pero víctima al fin y al cabo, habla mucho de la acogida del Papa a las personas que están siendo perseguidas por decir la verdad. Yo le puse en Twitter a Paola: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y creo que el Papa está tratando de hacer eso. Son muchos años, es verdad. Los tiempos de la Iglesia no son los tiempos de de las personas, son otros tiempos. Pero hay que decir que al final del día tiene que haber justicia para las víctimas. Y espero que los procesos que hay contra Pablo Vaz finalmente terminen, que la dejen en paz, que pueda publicar la investigación en la que está trabajando hace varios años y de la cual ya ha publicado varios avances en el diario La República, porque no se puede utilizar a la Iglesia Católica para el beneficio personal. Ni siquiera se puede utilizar para el beneficio del grupo. Se tiene que utilizar para el beneficio de los más pobres, de los más necesitados. Ahí está la acción de la Iglesia, en lo material. No se puede utilizar un beneficio tributario para hacer negocios personales en nombre de la Iglesia Católica. Y eso es algo que a Paolo Gas no se lo perdona. Publicar
mitad monje, mitad soldado, ahí no la pudieron denunciar por nada, porque todo lo que habían publicado eran testimonios particulares, además de la historia más o menos oculta del sodalicio. Pero luego comenzaron las denuncias una tras otra, una tras otra. En un momento tenía 5 o 6 denuncias penales en simultáneo. Algunas ya se han archivado, gracias a Dios, en algunas he sido testigo. Una de ellas por responder una entrevista conmigo, y el Papa la recibió ayer. Me ha dado muchísimo gusto. Y me ha dado mucho gusto por todas las víctimas del sodalicio, que como algunas de ellas dicen, Paola no era víctima y se hizo víctima con nosotros. Y por eso la quieren tanto y la respetan tanto. Y bueno, esas son las noticias de la iglesia, pero han habido otras noticias, como decía Abel más temprano. Vladimir Cerrón en el centro de la noticia. Ayer quería dar una imagen mediática nueva, ¿no? Y esto coincide con que el fiscal Rojas, que ve su caso, pide 36 meses de prisión preventiva. ¿Cuál es la historia acá? La historia es que tanto Aníbal Torres como 10, perdón, Aníbal Torres no, Vladimir Cerrón como 10 personas más, incluido su hermano Valdemar y Guido Bellido, están involucrados en un caso de financiamiento ilícito de partidos políticos. Y como hemos dicho siempre, y hay que recordarlo, en el caso de Keiko Fujimori, Ollantumala, el APRA, el PPC, en fin, PPK, todos los demás, no había delito. Pero a partir del año 2019, el financiamiento ilícito de campaña sí es delito. Y se está investigando el periodo 2020-2021, en el cual Vladimir Cerrón desarrolla una serie de actividades, es la hipótesis fiscal, que no solamente levanta fondos de manera ilícita para la campaña de Pedro Castillo, sino también para su propia defensa penal. Hay 11 personas involucradas. El caso está avanzando. Es como parte de los dinámicos del centro también. Pero, y han habido órdenes de captura, como ustedes saben, pero este caso en particular contra Vladimir Cerrón tiene que ver con el financiamiento ilícito de campaña. Solo han pedido, en este caso, prisión preventiva contra él. Ha dicho que va a guardar algo así calmado, como parte de la lucha y hasta más allá de la victoria y toda la retórica. Muy anticuada la retórica, la verdad, cubana de los 60, ¿no? Que es la que usa normalmente en estos casos. ¿No? Es un hombre nostálgico, pero, y sus seguidores la usan también, ¿no? Bastante nostálgico, la verdad. No ha podido crear lemas propios, pero lo cierto es que anoche apareció en Canal N. Y en resumen dijo, yo creo que dos cosas. La primera es que está decepcionado de Pedro Castillo. Ay, Pedro Castillo, se va quedando solo, ahí hay 15 votos. Está decepcionado porque, claro, no ha hecho la Asamblea Constituyente, no ha derogado la Constitución del 93, etc. Lo segundo es que considera una muy mala idea la cuestión de confianza. Con lo cual, Perú Libre se va a unir al rechazo que el Congreso también va a dar. No hay forma de que le vaya bien, pero ni remotamente a Pedro Castillo en eso. También habló de Guido Bellido, pero no abundó esta vez en la palabra traición. Creo que dijo que él ya no había encontrado eco ni consenso en la bancada. Se presume que Guido Bellido está encaminado en un proyecto político propio. Pero el desencanto con Pedro Castillo, la decepción con Pedro Castillo, ha sido pues la noticia central de ayer. Porque eso significa que tarde o temprano los votos de Perú Libre abandonarán a Pedro Castillo. Hoy hay una importante prueba. Se va a votar la acusación constitucional por traición a la patria
en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Veremos cómo vota Perú Libre. Y eso nos dará un talán de cómo va el ánimo. Si el ánimo es, vamos a seguir apoyando a Pedro Castillo, o ya no. La marcha de ayer, la toma de Lima, tenía un título más grande, ¿no es cierto?, que los seguidores que tuvo. El Comercio ha publicado 2 fotos comparativas del sábado 5 de noviembre y de ayer. Es evidente que la marcha del sábado 5 de noviembre fue una marcha pequeña, pequeña. Los entusiastas dicen que 10.000, los que somos menos entusiastas decimos que 5.000 personas llenaron 3 cuadras de la avenida Bancay, un poquito más hacia atrás, si quieren 5. Eso fue. Lo de ayer pretendía ocupar la misma área. Pero, si ustedes ven la foto, esa área está llena de agujeros, ¿no? O sea, cubren la misma extensión, pero uno ve claramente los enormes pedazos de pista donde no había nadie. Entonces, si usted cree que el sábado salieron 5.000, pues ayer hubieron 7.000, y si usted cree que el sábado salieron 5.000, como creo yo, pues ayer hubieron 3.000. Y eso es penoso para un gobierno, porque un gobierno normalmente tiene más recursos que la sociedad civil. Y la CGTP tenía la capacidad de movilizar mucho más, y la izquierda también. ¿Qué pasó? Bueno, probablemente no hubo esa capacidad. Ha sido curioso cómo durante el día se escribían realmente sonceras en las redes sociales, ¿no? Que venían de provincia a tomar Lima y que iba a haber un golpe de Estado. Esa marchita es la que asustó a Williams. ¿Hubieron incidentes violentos? Por supuesto, siempre los hay. Le pegaron a periodistas, para variar. Siempre los hay. Lamentablemente, los periodistas son los que se llevan la peor parte. Les robaron y les pegaron. Pero la del sábado también, porque con la resistencia, los combatientes, Arica no se rinde, es la misma cosa, son lo mismo al final. Son fuerzas de choque, paramilitares si quieren, ¿ok? Eso es lo que son. Y se infiltran, o no se infiltran, están abiertamente en las marchas, dependiendo de quién los convoca. Más allá de eso no pasó. En el Congreso, yo en la mañana acá dije, miren, si el presidente de la República, que se ha reunido con los organizadores por horas, ojo, por horas, así que la marcha era de él, que no sea de loco, está registrado todo en la entrada del Palacio de Gobierno, muy bien. La República, que nadie podrá decir que es un medio de derecha, ha reportado ayer en detalle las reuniones que ha tenido con cada una de las plataformas, con la CGTP, con el movimiento tal y el cual y todos. Muy bien. El presidente de la República, indirecta o directamente, impidió que ayer hubiera sesión de pleno. Y eso podría haber sido, hay materia para discutir, ¿no es cierto?, si hay una infracción a la Constitución según el artículo 117. Pero el problema es que salió Williams en la mañana y dijo, todo en orden, ¿ah? Todos estamos trabajando, acá no hay ningún problema, todo el mundo venía a sus oficinas. Entonces el presidente no impidió ni el funcionamiento ni la reunión del Congreso de la República, pues. Pero no se dan ni cuenta en el Congreso, ¿no? O sea, se las ponen ahí para que pateen el gol y nada. Pero nada, ya fue, pues, era una teoría, pero ya fue, pues, la teoría, porque el mismo Williams dice que están trabajando todo con normalidad, ya, pues, que se cayó el argumento, pues no hay nada que discutir. A ver si para la próxima se ponen un poquitito más moscas, pero no, ni con esas, la verdad. ¿Qué más tenemos, Abel, hoy día? Marcha, Cerrón, la iglesia, que ha estado importante el día de hoy, y veremos más marchas para el 20, se anuncia una más, para cuando venga la OEA. Parece El que señor todo... Aníbal Torres volvió a pedir que Ah, se vea la sí, cuestión de es confianza. tan irrelevante que me había olvidado.
A ver, el señor Aníbal Torres mandó una carta diciendo, no me pueden rechazar mi carta porque no he hecho la cuestión de confianza. Nadie le ha rechazado su cuestión de confianza, le han rechazado su carta. Porque el señor pedía día y hora. Le han dicho, no, no te vamos a dar día y hora. Para lo que quieras, ¿ah? Si quieres, artículo 129 de la Constitución, te presentas y gritas, pues tú, señor, hago cuestión de confianza a los Salvador del Solar. ¿Y qué van a decir los miembros de la mesa directiva? Ni siquiera el pleno, ¿ah? Se van a mirar así, improcedente. Ya está. Muchas gracias, ¿ah? La puerta, si quiere se queda, la Constitución le permite quedarse, ¿no? Escuche, a ver si aprende algo, si le gusta, si le interesa, si no, a la puerta y puede gritar afuera. Da lo mismo lo que haga. Quiero que entiendan esto. La ley 31355, por supuesto que es inconstitucional a mi criterio, porque modifica por ley la Constitución, que es una aberración. Si el Congreso quería modificar la Constitución, tenía que hacer una reforma constitucional. Pero se consiguieron sus 4 votos en el TC y validaron la norma. No hay nada que hacer, está vigente. Y por lo tanto el señor Torres se puede desgallitar gritando en la puerta del Congreso. Da lo mismo. Da lo mismo. No hay negación fáctica, no hay nada. Todo eso lo han prohibido. O sea, la pistola de la cuestión de confianza para disolver el Congreso ya no tiene balas. La única forma es que el Congreso censure a Aníbal Torres. Y a estas alturas, así Aníbal Torres corra calato por el hemiciclo, ¿no es cierto? Haciéndose la pila sobre la gente, no lo van a censurar, ¿ya? O sea, ese es el nivel. El señor le ha insultado al cardenal, ha dicho que ama a Hitler, ha insultado a los periodistas, todos los días insulta a alguien, y va al Congreso, los pecha, y dice, censúreme pues, censúreme. Y no lo han censurado. Entonces, Aníbal Torres puede estar seguro que ni corriendo calato lo van a censurar. ¿Ya? A ver si lo entienden bien en el Ejecutivo también. Porque el Congreso no quiere disolverse. Lo único que les interesa es lo mismo que a Pedro Castillo: sobrevivir. No les interesa gobernar, no les interesa legislar. El primer proyecto de ley que discute la Comisión de Constitución en agosto del año pasado es cómo nos deshacemos de la disolución del Congreso vía la cuestión de confianza. Es lo primero que aprueban. Lo primero. Y en octubre lo explicamos con lujo de detalles. Ojo, esa intentona legislativa de modificar la cuestión de confianza se ha analizado 3 veces antes. Y 3 veces perdieron y hasta ganaron. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos un Congreso razonable que establezca un mecanismo por el cual la dictadura parlamentaria no está constitucionalizada. ¿Ok? Esa es nuestra realidad hoy. No es que no lo supiéramos. En octubre yo hice un programa completito dedicado en este tema en Sin Guión, el programa que hago para la República. Ha circulado ayer, anteayer. Completito, explicando el problema. En febrero, el TC, con los votos de Miranda, Sardón, Blume, contradiciendo sus propios votos del 2017, 2018, dijeron sí, por ley se puede modificar la Constitución. No hay ningún problema. Ya. Ese es el TC que tuvimos, pues. Esa es la última instancia. ¿A dónde se puede apelar? A la Corte Celestial, porque no hay otra corte a la que puedas apelar, pues. Lo único que quiere es derogar la 31355. El señor Aníbal Torres presentó en abril su proyecto con ese propósito. Se lo van a archivar hoy, ¿ya? Está tan apurado. Sustracción de la materia, ya no es cuestión de confianza. Tiene que volver a presentarla de nuevo. O sea, de verdad, es un truco muy malo. Y además me parece un truco muy malo viniendo de la OEA. Porque justamente la OEA señala que la cuestión de confianza para disolver el Congreso es una de las instituciones más nefastas que tiene la Constitución peruana. Si me la vas a quitar, quítenla, muy bien, pero dame la renovación del Congreso a la mitad del mandato. Porque si no, nos tenemos que someter a una dictadura parlamentaria y eso es peor
peor que un dictador único, porque es como la hidra, es una dictadura de 1000 cabezas. Eso es insoportable para un país. Y lo hemos tenido. Y cada vez que lo hemos tenido, terminó en golpe de Estado. Decía que no aprendiéramos, ¿no? Una y otra vez. Muy bien. Espero que esa lección haya quedado bien aprendida esta semana. Hay gente que le pongo, lea la ley. Por el amor de Dios, lea la ley. ¿Ya? No, es que ahora van a decir que es negación fáctica. Lea la ley. A ver si aprende algo. Vamos a la pausa, Abel, y regresamos con el ex ministro Mariano González, que también es un analista político en este momento, y que ya con un poquito más de distancia puede ver qué está pasando acá. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, recordando que Palestra Editores está en su mes de aniversario y que está poniendo a disposición sus mejores publicaciones jurídicas en las principales librerías de la ciudad. Palestra Editores está en las librerías Comunitas, El Virrey y Vallejo, librerías con 20% de descuento con todo nuestro fondo editorial. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho. Pausa y volvemos con el doctor Mariano González. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos nuevamente conectados con ustedes. Rosa María Palacios se encuentra ya con el doctor Mariano González, exministro del Interior. Rosa María, adelante, por favor. Así es. Muy buenos días, exministro del Interior, exministro de Defensa, y ahora en otras calidades con nosotros en este programa. Gracias por haber estado hoy, por estar hoy. Quería empezar por su participación en algunas investigaciones que han sido noticia. Quería saber si lo habían llamado, si había participado. ¿En cuántas investigaciones está en este momento involucrado? Formalmente en 3 carpetas vengo colaborando como testigo y, digamos, si bien es cierto, no puedo pronunciarme sobre los hechos concretos, pero hay hechos que sí son de conocimiento público y que a través de los medios de comunicación se han conocido justamente estos hechos, ¿no? Quería empezar sobre un hecho conocido hace algunas semanas, pero más difundido hoy, sobre las denuncias en la DINI. Un asunto que el ministro debería conocer. Y la denuncia que ha trascendido es que la DINI paga a ciertos colaboradores, lo cual es normal. La DINI tiene actividades de ese tipo, se paga por información. Pero lo que es curioso es que se le pague por información, ¿no es cierto? Por ejemplo, a alguien con el apelativo de La Montaña, que resulta Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón ha negado esta información, dice que es absolutamente falsa. ¿Usted tuvo noticia de alguna de estas acciones por parte de la DINI? Sí, probablemente haya, bueno, vamos a estar siempre frente a la negación, tanto de parte del jefe de la DINI como del jefe de gabinete, y sorprendentemente negación también de parte de la Comisión de Inteligencia. O sea, parece que, yo recuerdo la última vez que conversamos justo en su programa y hablábamos sobre los polos, digamos, cómo se atraían los radicales y la derecha más conservadora. Y hoy, si para mí antes era un pacto tácito, va siendo cada vez explícito, ¿no? Porque ya no, yo no tengo duda, por ejemplo, hoy, de que hay un nivel clarísimo de entendimiento entre los más radicales, ¿no? Cerrón y compañía, y la derecha más conservadora. Sí, hace pocos días usted tiene unas declaraciones en este sentido. Pero, ¿quién tendría que saber cómo se utilizan los famosos gastos reservados de la DINI? Ahí justamente, si bien es cierto, todos los planes de inteligencia que se ejecutan durante un año tienen que ser preparados en abril del año anterior, es decir, con anticipación. Diríamos que el plan que se está ejecutando en este año se debe haber preparado en abril del año pasado, durante la presidencia del presidente Sagasti. Sin embargo, esos planes van siendo modificados y todo esto. Pero
hay dos instituciones, o una institución, un ente autónomo, como es la Contraloría, ¿no?, General de la República, que tiene incidencia sobre la planificación y también sobre los gastos reservados, pero hay un ente político, que es la Comisión de Inteligencia, que de acuerdo a toda la normatividad del Sistema Nacional de Inteligencia, tiene la potestad de penetrar más que cualquier otro organismo, para hacer control político, pero para fiscalizar. Es decir, todos esos gastos reservados, la única institución que puede, o el único ente que puede, digamos, poner contra la pared, vamos a decirlo coloquialmente, a la DINI y a todos sus funcionarios que probablemente están haciendo mal uso, es la Comisión de Inteligencia. Pero al parecer se llevan bien, ¿no? Parece que no actúan con mucha inteligencia. Hay que explicarle al público que en el año 2001, 2002, 2003, como reacción justamente a lo que fue el SIN, el Sistema de Inteligencia Nacional, una entidad absolutamente oscura donde no había la más mínima transparencia y que fue con la que traficó con fondos del Estado para pagar a los dueños de los medios de comunicación, etcétera. Corroído por Montesinos, ¿no? Sí. Exactamente. En el plan de reforma, lo que se le da a la competencia, son las competencias a la Comisión de Inteligencia, Defensa o del Congreso, para que en sesión secreta pueda revisar esos gastos, justamente no para delatar, ¿no es cierto?, a, no sé, los soplones del BRAE, no se trata de eso, pero sí se trata de que no se te cuele en la lista de soprones, ¿no es cierto?, a los amigos del funcionario o a los amigos del gobierno. Y en el 2012, en noviembre de 2012, hay toda no reforma, sino se ajusta un poco mediante un decreto legislativo y se hace todo un marco normativo que permite inclusive que los agentes tengan una identidad protegida, que se aumente el presupuesto. Se hace una serie de mejoras al sistema, que si bien es cierto, creo que en el gobierno de Toledo, con la carga que se traía pues del montesinismo, la comunidad de inteligencia fue muy golpeada y el sistema también casi desactivado. Entonces, en el gobierno de Humala, ahí sí hay algo positivo, o sea, se empieza nuevamente a reestructurar todo el sistema, pero también aparecen malos manejos que ya nos acordamos pues sobre el tema de seguimientos y cosas, pero en sí el sistema recibió todo un marco normativo que permitía justamente que el Congreso afiance sus funciones de control político y de fiscalización. Ahora, para que se entienda, porque a veces la gente no lo quiere entender, la inteligencia humana está basada en la obtención de información a través de agentes encubiertos, Siempre. que muchas veces son civiles, reclutados por los servicios de inteligencia. Así funciona en el mundo entero, porque es inteligencia humana. Entonces, ese es el que se sienta en un bar y escucha, ¿no es cierto?, frecuenta lugares donde están los objetivos de la investigación y va recopilando información que a veces es muy pequeña, pero con otros agentes combinada, coloca en un lugar, a una hora, en un sitio, una conducta, ¿no es cierto?, y la va a determinar. Es un trabajo muy paciente y muy largo. Así se luchó contra Sendero Luminoso, así se lucha contra el narcotráfico. Pero el problema es que cuando esa inteligencia se hace contra periodistas, contra políticos adversarios, ¿eso puede estar pasando ahora? Yo tengo la sospecha que sí. Por eso hace algunas semanas me referí y hacía esa, digamos, comparación con justamente con la denuncia que hubo hace algunos años por el periodista Américo Zambrano, y que le costó el premierato a Ana Jara, ¿no? De quien yo tengo el mejor concepto y estoy seguro que ella no tenía nada que ver directamente, pero asumió la responsabilidad política, ¿no? Pero ¿qué sucede? Hoy el presupuesto es mayor, es un presupuesto muy, muy grande, y aparte de los gastos corrientes y todo lo demás, hay un muy buen presupuesto justamente en gastos reservados, que debería ser tanto la Comisión de Inteligencia como la Contraloría quienes fiscalicen. Pero ¿qué pasa si están siendo, se les toma el pelo y lamentablemente se les da una información que no corresponde y sí se estaría haciendo uso de esos recursos para seguir a periodistas, a
a opositores, para amedrentar personas. No nos olvidemos que esto tiene que ver también con varios personajes, como Shimabukuro, tiene que ver esto con este señor español que apareció, digamos, un El informe. español. Así es. Que supuestamente va a matar a alguien y hasta ahora no mata a nadie. El pobre español debe ser el peor sicario del mundo, la verdad. Pero aparte de eso, hay que decir esto. Usted como ministro tuvo tiempo, tuvo muy pocas semanas, ¿no? Pero tuvo tiempo de decir, oye, ¿sabes qué? O el ministro no tiene acceso a los gastos reservados. Eh, el ministro, digamos, en el caso de la DINI, el premier sí tiene acceso, El primero sí, claro, y el evidentemente. presidente también, Así ¿ya? es. ¿Ya? Pero también hay un consejo en el cual se ven temas de activos críticos, una serie de cosas, y sí, o sea, sí hay forma de saber. Y Pero el ministro, en todo caso, el ministro del Interior, lo que sí puede ver son los gastos reservados de la DIGIMIN, que es la Dirección General claro, de del inteligencia del interior. Interior. Y por eso es justamente que yo, en los días que estuve, retiro a Casanova, que era un chotano, pongo al general Vallejo Mori, y en la unidad más importante, la que maneja recursos, pongo a Colchado, antes inclusive del equipo especial, pongo a Colchado ahí, porque lo conozco, porque además, independientemente de la buena relación que tenga con él, es un oficial, creo yo, de honestidad comprobada. Entonces, lo ideal era que maneje los recursos alguien que pueda, digamos, tener Claro, honestidad comprobada, pero además confianza de la ciudadanía, ¿no? claro. Es un trabajo Y delicado. así es. O sea, hay que explicarle a la gente, es un trabajo que tiene que hacerse. Se tiene que No puedes hacer. prohibirlo, porque si no te quedas, No. te quedas sin información. Hay dos tipos también hay que tener claro eso, ¿no? En la inteligencia hay dos tipos muy confundidos a veces, pero la inteligencia estratégica, que es la que ayuda al presidente, a los ministros para la toma de decisiones, es como poner toda la información sobre una gran mesa, Ah, ¿no? Y que tengan el panorama, ¿no? Una mirada de 360 grados para poder tomar la mejor decisión, ¿no? O sea, y con todas las variables posibles, pero yo creo no, que es imposible con esta gente, ¿no? O sea, no, Fernández, y además hay que decirlo que ojalá hubiera eso en el Congreso, para que no tomen las pésimas decisiones que toman. Y el Ejecutivo no la ha tenido muchas veces justamente por falta de información. Yo podría enumerar una cantidad de decisiones nefastas durante la pandemia que se tomaron sin ninguna información. Pero regresando a lo nuestro, a sí, montaña y toda esta historia, eh, lo que a mí me llama la atención es que alguien pueda filtrar como colaborador fiscal esa información y que la fiscalía no la pueda corroborar rápidamente. O sea, esto ha quedado ahí en el aire y simplemente no hay corroboración cuando debería haber una corroboración más o no, menos pero así. no creo que ahí sí, digamos, no están en el aire. ¿Por qué? Porque hay documentos, y algún programa dominical lo sacó, hay documentos que certifican, por ejemplo, en un primer tramo, las declaraciones sobre un colaborador justamente que hablaba de Shimabukuro, de que era Claro, parte del sistema. Eso claro, es lo han que negado, ya se comprobó que sí tenía una identificación, tenía inclusive eh, un documento para poder un ingresar hasta pase, el vehículo, un tenía pase el pase, vehicular, sí, o claro, sea, pero lo que nos falta es la entrega de los fondos. exacto. Lo que pasa es que allí sí puede suceder muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo preparar una montaña de 40.000 soles para entregarle Claro. a esa montaña, pero no se lo doy a montaña, se lo doy a Juan Pérez, ¿no? Ah, no, Y, y, claro, y obviamente en la lista no me va a aparecer él, me va a aparecer 4 personas de 10.000 y cuando en realidad todo ese fondo va para el otro, pues, ¿no? O sea, claro. pero para eso está la comisión justamente, para que pueda penetrar hasta el fondo y llegar a la verdad. Ahora, y esa verdad tampoco la puede decir al público, porque se trabaja en sesión reservada, bajo juramento, pero lo que sí puede, digamos, llegar a una conclusión y tomarse por lo menos el trabajo. Lo que no puede pasar es lo que está pasando y decir, todo está bien, hemos visto y no hay nada, ¿no? Porque eso es lo que ha dicho el presidente de la Comisión de Inteligencia. Claro, y eso no tiene ni pies ni cabeza. Para Y, nadie, y para para mí más nadie. bien es sospechoso porque, al igual que Salas, fue militante de Somos Perú, hoy ya no, y fue ministro y sigue siendo ministro. Resulta que
la famosa comisión de fraude tenía un asesor, ese asesor militante de Renovación, y hoy es viceministro de Defensa, ¿no? Lo votaron de Renovación, hay que decir, ¿no? Igual que Salas, ¿no? Ahora, las noticias hoy día en Defensa, que no es un ministerio más reciente, pero lo fue, también son preocupantes porque han dado de baja al general que organizó la Operación Patriota, que es la operación más exitosa que ha tenido este gobierno porque Sí, se hizo al margen del gobierno. O sea, sí, las sí. Fuerzas Armadas decidieron su plan operativo, ejecutaron la operación, lograron entrar donde estaba Quispe Palomino, no lo atrapan a él, pero atrapan cualquier cantidad de material para inteligencia, además, y han dado de baja, acá tengo la noticia en el peruano, pero en el peruano, en la República, la reporta Ángel Páez, el gobierno da de baja, así, pasa a retiro, perdón, a generales que dirigieron la operación Patriota, son los generales Miguel González, Rubén Castañeda y Marcelino Barriga. Los tres los dieron de baja. Yo conozco personalmente a Miguel González, hemos estado varias veces y años, hace 10, 15 años atrás en el Braga, y es un comando realmente de primera, ya, o sea, conoce bien el tema, y paralelo a ello, el día de ayer han cambiado de ubicación al general Arriola, también de la DIRCOTE, lo acaban de sacar de la jefatura de la DIRCOTE, ¿no? O sea, acá definitivamente está pasando algo muy feo. ¿Qué Ya, está pasando? A ver, explíquenos, yo no entiendo qué está pasando. la, Tienes la a verdad, un comando la de verdad carrera que conoce el Braille, que hace una operación exitosa, y después se retiro. eh, lo que pasa es que la penetración en esta situación de crisis, hay tres personas que han tomado mucho poder y que tiene que ver con inteligencia, pero también tiene que ver con la crisis política. Uno es Bermejo, Claro. ¿ya? Dos, José Palomino Manchego, el abogado del presidente, y tres, Mendieta, el jefe de gabinete de asesores. Estas tres personas, uno en lo político, bueno, dos en lo político y uno que tiene que ver mucho con el tema de la coca y el Brian, y el otro, digamos, en el ámbito constitucional, son los que estarían llevando más o menos la línea de Claro, castigo. y Bermejo público y notoriamente ha estado en el Braille haciendo activismo contra la erradicación. Así es. Y, Activismo. y además es súper contrario, digamos, a todo lo que tenga que ver con la lucha contra el narcotráfico, definitivamente, ¿no? O sea, con el cuento él de las nuevas formas de relacionamiento en la zona del Bran, yo creo que le hace el juego queriéndolo sin querer, ¿no? O sea, y es una discusión más de repente de fondo. Pero el problema es que el gobierno nos está llevando al vacío, ¿no? Es decir, estamos avanzando a la nada y el Congreso le está haciendo comparsa, ¿no? Yo creo que hay una suerte de complicidad política del Congreso, con honrosas excepciones, ¿no? Yo creo que Málaga, Tudela, Quiabra, el mismo Ventura, ¿no? Y Anderson, podemos tener, no sé, pues congresistas que hacen su mejor esfuerzo, Flor Pablo, pero como institución, el Congreso es el primer cómplice de Castillo, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Y le hace el juego con el cuento, pues, de no, digamos, de no hacer nada, porque no hace nada, no resuelve nada. Reciben esta puya, por ejemplo, de Aníbal, y lo que hacen es, se esconden, ¿no? O sea, no, realmente es incomprensible totalmente, ¿no? O sea, estamos Bueno, en una y el crisis. comportamiento de Aníbal Torres es completamente desafiante, es censúreme, censúreme, voy a decir que Hitler y yo somos amigos, lo que sea, con tal de que ustedes me censuren, y nadie lo va a censurar. Y Y yo mientras tanto, recuerdo, el Perú lo tiene que soportar. Yo recuerdo en el mes de julio, también estuvimos en su programa y me refería a él como misógino, ¿no? O sea, Claro, ¿y por qué? Porque había escuchado, así como insultaba a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, diciendo que las rondas y que los serenos eran más eficientes que ellos, también tenía expresiones como que las mujeres deberían estar en su casa, ¿no? Y no haciendo política, ¿no? O sea, en clara alusión a las pocas ministras que habían, ¿no? O sea, era, eso lo decía el Consejo de Ministros, sí, pero en petit, ¿no? En pequeños grupos, ¿no? Entonces, obviamente, y nadie le decía, oye,
Eso Yo ya no puedes. se Eso lo ya dije no en puedes. privado, se lo dije Ya. en público, por eso también los calificativos que le di, o sea, porque me parecía inaudito que el presidente del Consejo de Ministros tenga esa, no, ya no es una cuestión de actitud, sino esa formación, yo creo que viene, para él es un tema estructural ya, ¿no? O sea, y Ahora, usted que conoce más a los personajes desde adentro, algunos están con prisión preventiva, hay que decirlo, los que fueron asesores cuando usted era ministro, sí, eh, pero también ha podido calibrar a Vladimir Cerrón. Salir a decir que está decepcionado de Pedro Castillo no es una forma de anunciar que tiene 15 votos. independientemente de que aún mantenga, digamos, el control de un sector muy pequeño, como, digamos, a través de Portalatino en el Ministerio de Salud, eh, yo creo que ya va sintiendo el peso, ¿no? La pedida la solicitud de 36 meses de prisión, y hay una serie hay avances en la investigación sobre los dinámicos también. Entonces, yo creo que ya va sintiendo la presión y cada día es más evidente que las sospechas sobre Castillo, o sea, no son solo sospechas, ¿no? Entonces, O sea, vamos a ponerlo así, si él le pone los 15 votos a la oposición, va a ganar Castillo. sí, claro, sí. Así de simple. El problema, volvemos a lo mismo. No quiero utilizar el calificativo que le dio Juan Carlos Tafur, pero esa derecha conservadora para mí es el principal problema, porque ellos articulan de tal manera que si realmente quisieran podrían articular y conseguir los votos para la vacancia. No nos olvidemos que la tercera vicepresidencia de Muñante se consigue con los votos de Perú Libre. Claro, Entonces, o sea, es evidente perdóneme, los miembros del TC que tenemos hoy se consiguen con los votos de Perú Libre. Un TC que si llevaran esta ley, la 31355, al TC de hoy, 7-0, gana el Congreso. sí, 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 Y eso claro, es con los votos de Perú Libre. sí. Un Eh, TC que les está dando la iniciativa de gasto a los congresistas que los acaban de elegir. Es una cosa escandalosa, pero hay que decirla. Entonces, Perú Libre ha votado muchas veces, y ayer Vladimir Cerrón y Valdemar Cerrón lo ha dicho también, ha dicho que Torres se equivoca, que no puede hacer cuestiones de confianza. hay un Entonces, sector, hay un sector que estaría apuntando a que en esta situación de crisis el primerato caiga en manos de alguien afín a Perú Libre, más bien. afín a Perú Libre puede ser, pero digamos, la volada era que Bermejo quería ser primer ministro. Por eso, o Pero no sea, es, pero no es afín a Perú Libre. Bermejo hizo tienda aparte con Vladimir Cerrón y aparentemente nunca se han llevado bien. sí, pero a la hora de la hora, no nos olvidemos que cuando vemos, por ejemplo, el comportamiento en los votos, terminan estando juntos, ¿no? O sea, Ah, no, sí, 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 sí. sí, Pero hasta ahora, los 37 votos que entraron con Perú Libre, más los 5 de Cambio Democrático, o sea, Juntos por el Perú, esos 42 votaban sólidamente en la protección de Castillo respecto de una posible vacancia. Sólidamente. Hay una moción de vacancia sobre la mesa, ya sabe el público lo que yo pienso de la vacancia, pero está sobre la mesa y tiene 70 votos. 70 firmas, pero 69 firmas, pero Susel Paredes ha dicho que va a votar a favor. Ya. 70 votos. Si Perú Libre le pone 15 y Guido Bellido se suma 16, están en 86. Y cambia completamente el panorama del Perú. Y ese es el gran poder que tiene hoy día Vladimir Cerrón. Entonces yo no sé si esta posibilidad de irse preso, antes de irse preso o durante su prisión, si es que se la otorgan, deje instrucciones muy claras de lo que tienen que hacer con Pedro Castillo. pero hay, digamos, sin salir del tema de la crisis, pero hay otro tema que directamente no tendría nada que ver, pero sí va a tener que ver mucho, que es lo que resuelva la Sala Penal Permanente
sobre la casación interpuesta por Ollanta Humala y Nadine Heredia. Claro, pero eso no afecta a Cerrón. Eso es lo que No, explicaba no. yo al principio. Sí, sí, yo, totalmente de acuerdo. Lo que quiero decir es que cuando resuelva la sala penal permanente y diga que Ollanta y Nadine y muchos otros a raíz de esto, no, o sea, como bien lo ha dicho usted, o sea, varias veces, ¿no? Que los aportes de campaña no constituyen delito de lavado de activos. Entonces, la más beneficiada de todo esto, porque los demás van a tener otros procesos por corrupción, pero la más beneficiada de esto es Keiko Fujimori, ¿no? En realidad, la más beneficiada es Ollanta Humala y Nadine Heredia, porque Sí. no tienen otro proceso. Todo el proceso de gasoducto se sustenta en que recibieron una coima y esa coima no existe. Keiko Fujimori todavía tiene obstrucción de la justicia, que está tratando de sacarlo para no tener nada, pero sí, ambos. Pero digamos que cambia el escenario. Pero Cerrón comete los delitos después de 2019. Ahí está mal. Ahí, no. A lo que iba es que el factor, mucha gente dice, ¿por qué la calle no calienta? Porque esto, o sea, pero yo sí creo que mucha gente, inclusive a la que yo estimo y quiero mucho, cuando vea que esta situación pase y cuando vea que tenemos otra vez a la señora acá, digamos, con posibilidades de hacer política, se va a rasgar las vestiduras y mucha gente que hoy día no decía nada sobre Castillo va a empezar a decir y va a empezar a hacer, digamos... El problema, analicemos un poco la marcha del día sábado. Yo el lunes hice un programa extenso explicándole a sus organizadores por qué no les calienta la plaza. Y el problema es que la marcha parece organizada por el Congreso. Hay una mayoría de congresistas que asisten a esta marcha como si fuera de ellos. Y el Congreso es una institución tan repudiada o más repudiada que Pedro Castillo. Y el lema de la marcha tiene que ser que se vayan todos, pero no, que se vaya Castillo. Entonces es imposible. Y el lema de la marcha de ayer era que se vaya al Congreso. Peor. Eso en Lima, peor. Entonces, las dos marchas son incompletas, pero sus organizadores pues no entienden el real problema. Lo que pasa Cuando es que... alguien salga a decir que se vayan todos y volvamos a adelanto de elecciones ya. Esa es la convocatoria que yo creo que va a venir después. Cuando mencionaba el tema de la casación era porque era un factor de calentamiento nada más, ¿eh? Pero yo creo que sí, o sea, la posición final al ver la inacción del Congreso, a ver la ofensiva del Ejecutivo, o sea, no va a quedar otra que aunarnos a un gran eslogan, que se vayan todos. No hay otra forma, porque el gobierno ha demostrado corrupción e incompetencia. El Congreso ha demostrado corrupción e incompetencia. O sea, y no, en cualquier, hasta la empresa más pequeña, si el gerente no funciona, se va. Claro, pero tiene que haber un acuerdo político y lamentablemente los partidos políticos no quieren hacer ese acuerdo político. Entonces, ese es el problema. El problema es que por eso yo sigo creyendo que se tiene que hacer muy al margen de intereses electorales, que legítimamente lo podemos tener todos los ciudadanos y ciudadanas, una gran coalición desde el progresismo hasta la derecha liberal para darle soporte de institucionalidad al país. Y bajo un... El problema es que esa gran coalición no está representada en el Congreso. No, por eso digo, desde porque los centros no están representados en el Congreso. Pero es que justamente ese centro va a tener que tomar la calle y dejar de ser un centro tibio, ¿no? A ser un centro, digamos, lo suficientemente radical en el sentido de luchar por la institucionalidad, ¿ya? Y más allá de llegue, o sea, ese temor de que, y si llega algo peor, o sea, yo no sé si... Bueno, Antauro estratégicamente sacó el cuerpo de la marcha de ayer. No es onzo, ¿no? Sabía que iba a ser un fracaso. Y él sabe que no tiene capacidad para movilizar tampoco. Entonces, si él dice, esta es mi gente, tú miras si no hay nadie, bueno, se le va a ver calato. Pues entonces, ese es el problema. Salió corriendo, dijo, no, yo estoy en el sur de Tira. El que quiera ir es libre de ir, ¿no? Pero no es nuestra. Nuestra marcha viene en marzo, con 500,000 de reservistas y lo que quiera. El delirio más conveniente para el asunto. Pero ahora, hasta
uno salió corriendo. La marcha del sábado, por ejemplo, más allá de las buenas intenciones de sus organizadores, y que algunos de ellos, digamos, creo con la mejor de las intenciones, Sí, sí. pero no, no puede ser que digan, vamos a convocar, algunos decían, llamamos a la izquierda, que esto, y ¿qué hacían? Tenían, por ejemplo, la foto de Sagasti, Desagaste. o sea, Vestido con traje a rayas. así es, o sea, hay que ser torpes, o sea, te invito a mi fiesta y tengo, Para no sé, insultarte. la foto de tu hermano o de tu primo con traje a rayas, ¿no? No, no es convocante, pues, ¿no? O sea, un mínimo de coherencia, ¿no? Bueno, es Y que no son convocantes. Ninguno de los dos grupos es convocante. Ese es el problema. Por eso estamos como estamos, ¿no? Y ambos grupos tienen representación mayoritaria en el Congreso. sí, sí, sí. Entonces ahí está el fin de la historia. Si mientras eso no se resuelva, la hora puede venir 35 veces, se lo vamos a volver a explicar una y otra vez. Mientras eso no se resuelva, el nudo está ahí y el nudo no se va a desatar. Pero en Ahora, algunos, una curiosidad, está colaborando en 3 investigaciones fiscales. sí, ¿Cuáles son? dos son de carácter reservado y una Ah, es la, sí, y dos, y una es la de eh, encubrimiento, ¿no? sí, por lo de los hechos del día en que fueron a buscar a A Jennifer. Jennifer, pero también por los hechos previos a mi retiro del ministerio, a la conformación del equipo especial y una Ah, serie de... Sí. Lo que pasa es que los, después... no vaya a ser usted el colaborador 004, ¿no? No, porque para ser colaborador tendría yo que ser parte de, ¿no? O sea, ni soy testigo protegido, ¿no? No soy ni Tampoco. testigo protegido ni colaborador, al contrario. Un colaborador refirió de que mi salida inclusive fue planificada por los abogados de Castillo, ¿no? Inclusive, Claro, sí, entonces, claro, claro. No, y, y, no. y Y estoy, es evidente que el equipo de abogados de Pedro Castillo ha adquirido un gran poder en su entorno, porque evidentemente lo que más teme es terminar preso. Entonces, cuando uno teme terminar preso, le entrega a los abogados parte de su vida. Pero que hay una pugna entre los abogados también es clarísimo, porque Peña Espinosa maneja el tema penal puro, pero otros quieren hacer política a través de la justicia y entran en colisión todo el tiempo con Benji Espinosa, que además le malogran su estrategia, porque presentan recursos, organizan acciones de amparo, ¿no? Cosas que no deberían hacer, porque perjudican la posición del patrocinado. Entonces, ese debe ser un pequeño infierno, ¿eh? sí, Defender ayer al presidente debe ser bien difícil, ¿eh? lo que sí es, están jugando, no sé me imagino que con conocimiento de Castillo, aprovecho para decir que sí están jugando sucio. Si bien es cierto, ninguna de las amenazas que ha tenido ni el español ni los otros supuestos sicarios se ha concretado, pero hay planes y planes. Pero lo que sí hacen, y puedo dar fe de ello, es amedrentar permanentemente con llamadas, con mensajes, con visitas a los domicilios, a las casas, a las oficinas, y me incluyo en eso. O sea, y yo puedo dar fe que sí lo hacen. Sí, lo Sí, llaman y cortan el teléfono o claro, le indican cosas. exacto, ¿Qué, o te ¿Cómo mandan es? mensajitos con algunas personas, ¿no? Oye, mira, sí, eh, y llegan a la casa inclusive, ¿no? ¿Cómo así? ¿Le tocan el timbre o no? Se paran al frente. Tocan el timbre y dicen, soy de Movistar, vengo a hacer un cambio. ¿Y quién solicitó? El señor fulano y tal. Oiga, yo soy. ¡Bum! Se van corriendo, ¿no? Ah, Sí, sí, o sea, están actuando mal, muy mal. Y eso no me ha contado nadie, ¿no? O sea, yo lo vivo en carne propia, ¿no? Eh, y sí, y otras cosas más que, digamos, no se pueden comentar, ¿no? claro, que son parte del oficio, que ya sabemos cómo es, o sea, no es novedad, Claro, pero, pero pero uno, meterse con la familia sí es un poco bajo, ¿no? sí, pero siempre hay que avisar al otro lado que sí sabes que lo están haciendo, ¿no? Sí, 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 Y, sí. y siempre digo, miren, hay un viejo dicho en español, perro que ladra no muerde. Bueno, O sea, yo me preocuparía de no recibir nada, sí, porque ahí sí están organizando otra cosa. sí.
Pero yo no creo que sean, digamos, para cometer un delito, para cometer un magnicidio, para atentar contra la fiscal de la nación, se necesita una capacidad de organización, como sabe cualquiera, hasta el más tonto de los sicarios, ¿no? Yo no creo que tengan esa capacidad de organización. pero sí al entorno. No, sí, sí, o sea, sí, por supuesto, o sea, pueden cometer un delito, sí, pero los van a atrapar en la esquina, o sea, no Claro. tienen posibilidad de escape, ¿no? Eh, es probable que sí, en efecto, los fugados, Fray Vázquez y Juan Silva estén fuera del Perú, eso sí es muy probable. Para eso se han tenido alguna capacidad organizativa, pero para nada más. Y ahora, Por bueno, ahora, nada más. ayer hubo una imagen para mí muy impactante, positiva, que era ver sentadas a las tres señoras, ¿no? A la defensora del pueblo, a la presidenta del Poder Judicial y a la fiscal de la Nación en CADE, y con un mensaje claro, cada una inclusive de su perspectiva, ¿no? Y de su visión, y a su propio estilo, pero, digamos, sí creo que hay esperanza, digamos, de la recuperación de la institucionalidad, ¿no? O sea, pero a la vez también soy muy consciente que va por otro lado, ¿no? Que con el Ejecutivo y el Legislativo, lamentablemente, que deberían ser los llamados, no tenemos... No, Además, el presidente de la República está en un predicamento muy complejo, porque supongamos que llega a la convicción de que no tiene capacidad de gobernar, y supongamos que renunciara. Al día siguiente están pidiendo prisión preventiva para él, sí, pero casi de sí. inmediato. Es, Ahora, es, claro, siempre tiene que pasar por el Congreso. Y supongamos que el Congreso llega a la convicción de que sí, nos tenemos que ir todos. Lo primero que te van a decir es, ¿y quién nos va a sustituir? claro. ¿Con qué partidos? Con estos partidos, con los mismos partidos. Y el problema no tiene solución total por el momento. Y por eso creo que las cosas no se, que el desenlace no llega. Pero Pero el ¿cree problema usted es, que el desenlace va a llegar pronto? creo que va a tomar tiempo, pero para mí el único desenlace, digamos, que ayudaría a no tener, a no desangrarnos, ¿ya? Como sociedad, y a no seguir perdiendo, digamos, en economía, en seguridad, en gestión, sería una transición ya asistida, una transición democrática, inmediata, ya, con un gabinete, digamos, lo más capacitado política y técnicamente posible, y luego hacer las reformas necesarias durante un Claro, periodo. pero ese gabinete no se puede convocar con Pedro Castillo como No, presidente. no, por eso me refería, la sucesión democrática. Claro. Y, digamos, pero producto de una negociación política. Y realmente, si la OEA quisiera ayudar, debería orientar por ahí la cosa. Y tanto, inclusive, a tener por último, como parte de esa negociación, hacer todo lo necesario para que, bueno, darle las garantías, aunque no se puede involucrar en el tema jurisdiccional, pero las garantías, digamos, ver de que Pedro Castillo pueda seguir inclusive sus procesos, digamos, no sé, pues con impedimento de salida o con restricciones, ¿no? O sea, pero quizá sin prisión preventiva, ¿no? O sea, pero habría que ver toda esa situación, pero no hay otra forma. La otra es que todo esto se va al diablo, ¿no? Y Lamentablemente el cúmulo de pruebas que hay contra Pedro Castillo es demasiado grande. sí, 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 sí. No, Y en un proceso, digamos, sencillo, porque son bastante sencillos sus procesos, el presidente, si es que el Congreso autoriza su acusación cuando ya no sea presidente, en menos de un año está condenado. O sea, y hay gente que dice, yo le he dado dinero en su mano. no, y además, perdóneme, hay un audio donde Samir Villaverde le entrega 100.000 soles a Juan Silva en un maletín. Sí, Eso es el equivalente al video de Curi Montesinos. sí, Es sí. exactamente lo mismo. Y aquí no pasa nada. A mí me tiene fascinado ese tema porque el video Curi Montesinos se trajo abajo el fujimorismo que había gobernado 10 años. Claro, tenía ya mucho deterioro, es verdad. Veníamos de una campaña fraudulenta, es así, fraudulenta, etcétera. Pero acá
el audio de Samir Villaverde con Silva, yo pensé, fin, terminó, las películas gringas, bien, ya estamos. Y no, no pasó nada. Creo Y que el audio, digamos, no es la opinión de Samir Villaverde, no es su dicho, no. Es un audio grabado con Juan Silva, donde recibe 100.000 soles en un maletín. los 100 grandes, ¿no? 100 pero, grandes. pero realmente esta crisis provocada por el Ejecutivo, auspiciada por el Congreso, con problemas jurisdiccionales y todo esto, lo que nos está haciendo como sociedad es afectarnos de tal manera que mucha gente empieza a ver esto como normal, ¿no? Es decir, ya, bueno, pues así funciona, ¿no? Uno, y dos, pero mucha gente no está siendo consciente de cómo eso nos afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas en el día a día, ¿no? Cómo eso va afectando no solo en la imagen o en la reputación o en la calificación del Perú, ¿no? Con las calificadoras que ven el tema económico, sino cómo va afectando en el día a día de las familias más pobres, ¿no? Entonces, Ahora, ¿en qué proyecto político está usted ahora? yo no tengo formalmente ningún partido, ninguna organización, pero sí no oculto jamás, y he sido explícito, yo suelo ser así, encarador de las cosas, y tengo un gran sueño, que es ser parte de alguna coalición, ¿no? Amplia de centro, desde el progresismo, como lo dije, hasta la derecha liberal. Creo que necesitamos trabajar juntos por construir ciudadanía y creo que tenemos que demostrar también, no solamente al país, sino a nosotros mismos, que el centro no tiene que ser tibio, el centro tiene que ser decidido, tomar el toro por las astas y trabajar por la construcción de una verdadera democracia en nuestro país, ¿no? Muy bien, supongo que me parece que visto a la distancia, no se arrepiente de haber sido ministro del Interior, ¿o sí? No, no me No. arrepiento de nada. Es más, si tuviera que pasar por esto, lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque creo que, y como lo dije en ese momento cuando conversamos con usted en julio, tenía solo dos caminos. O tratar de recuperar, digamos, el Ejecutivo y demostrar que sí se podía trabajar con un gabinete amplio y apuntar hacia eso y hacer una buena gestión. O lo otro era ayudar a que se busque a los prófugos y además que se empiece a conocer Claro. la verdad. Y creo que por lo menos el inicio de lo que dejamos, o sea, sigue dando, independientemente del tema político, pero en el tema jurisdiccional sigue dando frutos, ¿no? No, sí, Bruno Pacheco se entregó, eso fue el gran fruto, pero lamentablemente el resto no han tenido todavía, no sé Y si no, hay varios que están colaborando, varios. varios, sí, yo sé, pero digamos, Beder Camacho evidentemente está colaborando, pero Sánchez, otra figura importantísima, también está prófugo de la justicia. Pero ahí sí yo creo que por favorecimiento de alguien que en su momento se sabrá, porque son dos veces que él se escapa. Una Claro, entre el 12 y el 14 de julio, cuando Arriola y el equipo, que hoy es el equipo especial, pero en ese entonces no estaba constituido, ya estaba trabajando, Colchado, Lozano y todo, van tras ellos. Él se entera minutos antes y sale de la misma casa donde se fugó la última vez, ¿no? O sea, son así es. dos oportunidades, entonces el que le dio el dato definitivamente tiene que ser alguien de mucho nivel, ¿no? Así es. Es un poco resbaloso Sánchez, sale disparado. Muy Yo bien, le dije, Sánchez es a Castillo lo que Maiman a Toledo. claro. Ese es el tema, por eso es una figura muy importante en toda esta operación. Igual que Silva. Silva es central, porque Silva es la plata grande. Silva es los negocios con los chinos. Y no nos ¿Ya? olvidemos que una de las operadoras de Silva hace algunos días estuvo reunida con Castillo. Hay una joven abogada de apellido Vilches que estuvo, Ah, que era operadora de Silva en el MTC y ahora, los últimos días de octubre, estuvo reunida durante 6 u 8 horas con Castillo, ¿no? Y nadie dice impresionante. nada. Sí, no, hay cosas que nadie dice nada que a mí me sorprenden también. ¿Ah? Y son largas, cada día estoy más sorprendida. Pero en fin,
Yo, si fuera el Estado peruano, si fuera el canciller, tendría el embajador chino sentado en mi oficina. Para empezar, a presentar una queja formal del Estado peruano, porque todas las empresas involucradas en corrupción que son chinas son de propiedad del Estado chino. Así es. Lo menos que puedes hacer es llamar al embajador y presentar una queja formal, diciéndole que no vengan a hacer negocios cutreros al Perú. Ni una palabra. Nada. Ni el presidente quería ir a Tailandia y abrazarse con el presidente chino, ¿no? Raro. Muy bien, ¿alguna pregunta del público? Abel, hoy día es viernes. Sí, Rosa María, ya nos gana el tiempo. Mil disculpas, nos quedo con las preguntas, pero ya el tiempo nos gana. Efectivamente, hoy día tenemos que ir a misa, así que después de este programa, a las 9:30, como ustedes saben perfectamente, hay misa del Señor de la Justicia, y por supuesto para todos los que ya pueden ir a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, ahí los esperamos en Santo Domingo. Muchísimas gracias a Mariano González, ex ministro de Defensa, ex ministro del Interior, parlamentario andino, ha tenido muchos cargos, y vamos a seguir conversando con él de esta mirada, digamos, cercana, que estuvo adentro, pero que ahora está bien afuera. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buen día. Bien, Y a ver, esto ha sido todo por hoy, sí. Nos despedimos. Nos despedimos recordándoles que tenemos un viaje a Paracas, ¿no? Tenemos un viaje a Paracas, a ver si ponen el flyer por ahí, para que todos podamos ver. Así que aquellos que quieren viajar en familia, en grupo, pueden inscribirse. Ustedes saben que inscribiéndose también están colaborando con Radio Santa Rosa. Son nuestras actividades. Actividades sociales y al mismo tiempo recreativas, pero al mismo tiempo hay un poquito de espiritualidad, ¿no? Me parece que sí. También. Y este es un viaje corto de un solo día, pero ¿es de un solo día o es a dormir? No, es un solo día. Un solo día. Pero ya van a regresar los viajes más larguitos, ¿ah? Ojo. Ah, sí. El sábado 26 de noviembre, la partida es para acá, como hay que ir tempranito, 5 de la mañana, y se regresa de noche. Así es que, ya saben, los invitamos. La información está en el mismo teléfono que siempre tenemos, y si no, acá lo vamos a ir promocionando. El 26 de noviembre, viaje a Paracas. 427-7488, llamen a la radio y pidan con el área de promociones. Muy bien, Rosa María, cuídate mucho. Nos vemos, hasta mañana. Hasta el lunes. ¡Hasta el lunes! ¡Qué maravilla! ¡Hasta el lunes! Descansemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.